La obediencia es una de las características más sublimes que un creyente puede expresar, pero también es una de las más desafiantes de vivir. Cuando pensamos en obediencia, muchas veces la asociamos con reglas, mandamientos o imposiciones externas. Sin embargo, la verdadera obediencia cristiana no nace de una obligación externa, sino de una relación profunda y transformadora con Dios. Esta obediencia no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que, como veremos hoy, tiene un alcance eterno que trasciende todo lo que podemos imaginar. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 19, escribe, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo encapsula una de las verdades más profundas del Evangelio, que la obediencia de Cristo es el fundamento de nuestra salvación. No se trata de nuestra obediencia, de nuestro esfuerzo o de nuestra justicia, sino de lo que Cristo hizo al someterse plenamente a la voluntad del Padre. Desde el principio de la creación, la obediencia ha sido el eje central del propósito de Dios para el hombre. Cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, le dio un mandamiento simple pero significativo: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, como sabemos, Adán desobedeció, y su desobediencia trajo pecado y muerte a toda la humanidad. En contraste, Jesús, el segundo Adán, vino a deshacer las consecuencias de esa desobediencia mediante su perfecta sumisión a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 38, Jesús declara: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obediencia de Cristo no fue fácil ni automática. Fue probada en el momento más oscuro de su vida terrenal, el jardín de Getsemaní. Allí, en medio de una angustia indescriptible, oró al Padre diciendo en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de rendición total no solo selló su obediencia perfecta, sino que también abrió el camino para nuestra redención. La obediencia de Cristo es el corazón del plan de redención. Su sumisión total al Padre no solo nos dio acceso a la salvación, sino que también nos dejó un modelo perfecto de cómo debemos vivir. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8, Pablo escribe: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta obediencia no fue pasiva ni forzada, fue una decisión consciente de someterse a la voluntad del Padre, incluso cuando esto significaba sufrir y morir. Pero, ¿qué significa para nosotros vivir en obediencia hoy? ¿Es posible alcanzar el nivel de obediencia que Cristo demostró? La respuesta se encuentra en el mismo Evangelio que proclamamos. No somos llamados a obedecer por nuestras propias fuerzas, sino a vivir en la obediencia de Cristo que ya habita en nosotros. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 4, Pablo dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para caminar en obediencia, no como un acto de nuestra propia voluntad, sino como una expresión de la vida de Cristo en nosotros. La verdadera obediencia no es meramente externa, comienza en el corazón. Dios no busca una conformidad superficial, sino una sumisión interna y sincera. En el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22, el profeta Samuel confronta al rey Saúl con estas palabras: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje nos recuerda que Dios no está interesado en nuestros actos externos si no están respaldados por un corazón dispuesto y humilde. La obediencia también tiene un impacto directo en nuestra comunión con Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23, Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La obediencia no es solo una respuesta al amor de Dios, sino también el medio por el cual experimentamos su presencia y su vida en nosotros. Además, la obediencia nos capacita para cumplir el propósito eterno de Dios. No se trata solo de seguir reglas o de evitar el pecado,
se trata de ser instrumentos en las manos de Dios para cumplir su voluntad en la tierra. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10, Pablo escribe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos muestra que nuestra obediencia no es un fin en sí misma, sino una parte integral del plan de Dios para manifestar su reino. La obediencia de Cristo, además de ser el fundamento de nuestra salvación, nos llama a vivir en una dependencia total de Dios. No podemos obedecerle verdaderamente si no aprendemos a depender completamente de Él. Esto queda claro en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, donde Jesús dice, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer». Esta verdad no solo aplica a nuestra capacidad de dar fruto, sino también a nuestra capacidad de obedecer. Separados de Cristo, nuestra obediencia se convierte en un esfuerzo humano vacío, incapaz de agradar a Dios. La dependencia de Dios, sin embargo, no es una excusa para la pasividad. La obediencia no es simplemente esperar que Dios lo haga todo por nosotros, sino participar activamente en lo que Él nos llama a hacer. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13, Pablo nos exhorta diciendo, «Ocúpaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Este pasaje nos muestra que la obediencia es una colaboración, nosotros actuamos, pero lo hacemos con la fuerza y dirección que Dios nos da. Otro aspecto clave de la obediencia es que, aunque a menudo implica sacrificio, nunca es en vano. Jesús mismo nos enseña esto en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La obediencia a menudo requiere que muramos a nosotros mismos, a nuestras propias ideas y deseos, pero este sacrificio produce un fruto que trasciende nuestras vidas y alcanza la eternidad. La obediencia también nos lleva a confiar en los caminos y tiempos de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8, se nos dice, «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». La obediencia de Abraham no dependía de una comprensión completa del plan de Dios, sino de su confianza en el carácter y las promesas de Dios. Este es el tipo de obediencia que somos llamados a vivir, una obediencia que confía en Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Finalmente, la obediencia no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Cuando vivimos en obediencia, nos convertimos en un testimonio vivo del carácter de Dios y de su obra redentora. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 16, Jesús dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestra obediencia no solo glorifica a Dios, sino que también tiene el poder de impactar y transformar las vidas de quienes nos rodean. La obediencia de uno, la obediencia perfecta de Cristo, no solo marcó el curso de la historia, sino que también establece el camino que debemos seguir como sus discípulos. Sin embargo, esta obediencia no se nos exige como una carga imposible de llevar, se nos otorga como un fruto natural de su vida en nosotros. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 29, Pablo escribe, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos». Este proceso de conformarnos a Cristo incluye aprender a obedecer como Él obedeció, con una confianza plena y un amor perfecto por el Padre. Es importante reconocer que nuestra obediencia nunca será perfecta en nuestra propia fuerza, pero Dios no espera perfección humana, espera un corazón dispuesto. Él busca una relación en la que confiemos plenamente en Él, incluso cuando no entendemos todo lo que nos pide. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, se nos dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este acto de fiarnos de Dios es una forma de obediencia que surge de nuestra relación con Él. La obediencia también tiene un propósito más grande que nosotros mismos.
No es solo para nuestro beneficio personal, sino para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 10, Pablo escribe, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuestra obediencia, como parte del cuerpo de Cristo, contribuye a este propósito eterno de manifestar la gloria y la sabiduría de Dios a todo el universo. A medida que caminamos en obediencia, también experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Aunque la obediencia a menudo se percibe como una restricción, en realidad es el camino hacia la verdadera libertad. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32, Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Cuando obedecemos la verdad de Dios, somos liberados de las cadenas del pecado, de la esclavitud al yo y de las mentiras del enemigo. Finalmente, la obediencia nos lleva a una comunión más profunda con Dios. En la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7, se nos dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Obedecer a Dios es caminar en su luz, y esta luz no solo nos purifica, sino que también nos une con Él y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Te invito ahora a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás caminando en obediencia a la voluntad de Dios? Si hay áreas en las que luchas para someterte a Él, pide su ayuda en oración. Él es fiel para fortalecerte, guiarte y capacitarte para vivir en obediencia. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más, para que juntos puedan crecer en su caminar con el Señor y en su misión eterna. Mientras llegamos al final de esta reflexión del hermano Ni, recordemos que la obediencia de Cristo no solo aseguró nuestra redención, sino que también nos mostró el camino a seguir. Su obediencia perfecta nos invita a confiar plenamente en Dios, a rendirnos a su voluntad y a caminar en la luz de su verdad. En la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 8, se nos dice, «Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia». Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia a través del sufrimiento, cuanto más nosotros debemos abrazar este camino con humildad y fe. La obediencia no es una carga, sino un privilegio. No es una obligación que nos impone Dios, sino una respuesta de amor a lo que Él ya ha hecho por nosotros. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, Pablo nos exhorta, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Este sacrificio no es una pérdida, sino una ofrenda que trae gloria a Dios y transforma nuestras vidas. Hoy, te invito a que tomes un momento para evaluar tu vida a la luz de Cristo. ¿Hay áreas en las que te estás resistiendo a la voluntad de Dios? ¿Hay decisiones que estás tomando basado en tu propia sabiduría en lugar de depender de Él? Pídele al Señor que te revele cualquier lugar donde necesites someterte más plenamente a su dirección. Confía en que su plan para ti es bueno, perfecto y lleno de propósito eterno. Mientras oras y reflexionas, recuerda que no estás solo en este camino. Cristo, quien obedeció hasta la muerte, ahora vive en ti para capacitarte a vivir en obediencia. Él no solo te llama, sino que también te equipa y te sostiene. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animo a que lo compartas con un hermano o hermana en Cristo. Tal vez alguien necesite ser inspirado a rendirse más completamente al Señor. Que el Señor te bendiga y te guíe mientras buscas caminar en obediencia, no en tu fuerza, sino en la suya. Amén.